¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que llamas libertad realmente lo es? ¿Eres dueño de tus decisiones o simplemente repites lo que alguien más programó en tu mente? La gran pregunta que pocos se atreven a hacer es esta: ¿realmente eres libre o simplemente crees serlo? Vivimos dentro de un sistema invisible, una red tan perfecta que no necesita cadenas físicas para mantenernos atrapados. Esa red es la Matrix, y cada día decide lo que consumes, lo que piensas y hasta lo que sueñas. Bienvenido a Biblioteca de Sabiduría, el lugar donde desenterramos los secretos que siempre intentaron ocultarte. Aquí no encontrarás entretenimiento vacío, sino ideas, reflexiones y revelaciones que pueden cambiar la forma en que entiendes el mundo. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple audiolibro. Es una guía para reconocer la prisión en la que has vivido y descubrir las llaves que pueden liberarte. Prepárate para un viaje incómodo, porque cada capítulo será como un espejo que rompe tus certezas y te obliga a mirar más allá de lo evidente. La Matrix está en todas partes, en la política, en el dinero, en la educación, en el tiempo que se te escapa de las manos, pero también dentro de ti. Escuchar estas palabras puede incomodarte, incluso asustarte, pero si llegas hasta el final, tal vez logres abrir los ojos y ver lo que siempre estuvo frente a ti. Capítulo 1. El muro invisible. Nacemos creyendo que el mundo es lo que vemos, que la vida es lo que nos dicen, que la realidad es fija, estable, lógica. Desde pequeños se nos enseña que hay un camino correcto y que todo lo demás es error, locura o fracaso. Se nos entregan respuestas antes de que podamos hacer preguntas. Se nos dice en quién confiar, qué creer, cómo actuar, cuándo hablar y cuándo callar. Pero nadie nos advierte que lo que llaman educación puede ser en realidad programación, y que lo que parece libertad muchas veces no es más que una ilusión bien diseñada. El muro invisible comienza a construirse en la cuna. Lo levantan con palabras, reglas, gestos y miradas. Lo refuerzan la escuela, los noticieros, las tradiciones. Es un muro que no se ve, pero se siente, que no tiene barrotes, pero limita, que no encierra el cuerpo, pero encarcela la mente. La familia, por amor o por costumbre, transmite los mismos patrones que a ellos les enseñaron. La escuela, lejos de estimular el pensamiento crítico, premia la obediencia, la repetición y el silencio. La religión enseña a temer, no a entender. Y los medios de comunicación nos bombardean con versiones editadas de la verdad, fabricando realidades que benefician al poder. Nos hacen creer que elegimos, que votamos libremente, que compramos lo que queremos, que pensamos lo que pensamos porque así lo decidimos, pero casi nunca nos preguntamos: ¿y si todas esas elecciones ya estaban predefinidas? ¿Y si nos entrenaron para elegir siempre entre opciones falsas? Desde niños se nos premia por encajar, no por destacar. Se nos castiga por preguntar demasiado. Se nos empuja a competir, a compararnos, a sentir que no somos suficientes. Se nos enseña a aceptar sin cuestionar, a obedecer sin entender, a trabajar sin descansar. Y mientras tanto, el muro crece. Nos dicen que hay que estudiar, sacar buenas notas, conseguir un trabajo estable, formar una familia, pagar impuestos, ver televisión, ahorrar para la jubilación. Y así, sin darnos cuenta, la vida se convierte en una lista de tareas que alguien más escribió por nosotros. Cuando intentamos salirnos de ese guión, el sistema reacciona, nos llama locos, fracasados, antisociales, vagos, rebeldes sin causa. Nos devuelve al redil a base de miedo, culpa y presión. La Matrix no necesita fuerza bruta, no necesita ejércitos ni tortura física. Solo necesita que creas que eres libre, porque cuando alguien cree que es libre, no lucha, no se rebela, no cuestiona, simplemente vive dentro del muro, sin saber que está atrapado, y lo más perverso es que ese muro cambia de forma con el tiempo. A veces se presenta como una pantalla, a veces como una tendencia, a veces como una moda, una ideología, una causa noble, pero en el fondo sigue siendo el mismo, un límite invisible que impide que veas más allá.
El sistema no quiere que pienses, quiere que repitas, no quiere que sientas, quiere que consumas, no quiere que cuestiones, quiere que produzcas. El muro invisible es funcional porque se disfraza de sentido común, de cultura, de identidad. Nos hace sentir que quien se sale de la norma está mal, cuando en realidad tal vez es el único que está empezando a ver. Te dicen que tienes derechos, pero también te dicen que no puedes hacer con ellos. Te dicen que puedes votar, pero no te dicen quién realmente elige a los candidatos. Te hablan de libertad de expresión, pero te censuran si tocas ciertos temas. Te permiten protestar, siempre y cuando no incomodes demasiado. Mientras tanto, el muro sigue ahí, inquebrantable, intocable, pero no indetectable. Algunas personas, de forma instintiva, sienten que algo no cuadra, que la vida no puede ser solo esto, que hay algo más allá de las pantallas, de las rutinas, del ciclo repetitivo de trabajo, pago, deuda y descanso temporal. Y en ese momento, cuando surge la incomodidad, empieza el primer rasguño en el muro. Romperlo no es fácil, porque está dentro de ti, porque tú mismo has ayudado a construirlo con cada pensamiento automático, cada hábito no cuestionado, cada miedo heredado. Pero una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La Matrix necesita que no pienses, pero tú estás aquí, ahora, escuchando esto, lo cual significa que ya empezaste a sospechar, que ya hay una grieta, que tal vez estés listo para empujar. Lo invisible solo permanece invisible cuando nadie lo mira, pero cuando lo enfocas con conciencia, empieza a temblar. Cuando te preguntas, ¿y si todo esto es una mentira? Estás dando el primer paso, no hacia una verdad absoluta, sino hacia tu propia verdad. Esa que nadie puede darte, pero que solo tú puedes descubrir. No estás solo, miles, millones sienten lo mismo. Gente que se ha cansado de repetir rutinas vacías, de creer en gobiernos que no gobiernan, de obedecer reglas hechas por quienes nunca las siguen, de vivir para pagar, consumir, aparentar y callar. Todos ellos han rozado el muro, y algunos ya lo han derribado. Pero cuidado. El sistema también sabe adaptarse, sabe ofrecerte una nueva ilusión cuando la vieja ya no funciona, sabe disfrazar las cadenas de moda, el control de comodidad, la censura de protección. Por eso, escapar de la Matrix no es una acción puntual, es un proceso, un estado mental, un modo de vida. Y todo empieza aquí, reconociendo que hay un muro, que te rodea, que te habita, y que no fue hecho para protegerte, sino para impedir que descubras quién eres realmente. Este primer paso puede doler, puede incomodar, porque ver el muro es ver que muchas de tus decisiones no fueron tuyas, que tus gustos, tus opiniones, incluso tus metas, quizás no nacieron de tu alma, sino de una programación externa. Pero también es liberador, porque si fuiste programado, puedes reprogramarte. Si fuiste condicionado, puedes romper los condicionamientos. Si fuiste engañado, puedes despertar. No hay mayor acto de rebelión que mirar al muro y atravesarlo. Capítulo 2. La fábrica de sueños. No necesitas barrotes si las personas aman su prisión, y no necesitas soldados si las personas obedecen por voluntad propia. En esta era, la Matrix ya no impone con fuerza, seduce, encanta. Y su herramienta más poderosa no son las armas, ni los gobiernos, ni los bancos, son las pantallas. Durante siglos, el control se ejercía a través del miedo, hoy se ejerce a través del deseo. Se nos ofrece una vida soñada, una felicidad empaquetada, una versión de éxito tan perfecta como inalcanzable. Y detrás de todo eso hay una fábrica de sueños cuidadosamente construida para entretenerte, emocionarte y programarte. Películas, series, reality shows, anuncios, influencers, videojuegos, redes sociales. Todos forman parte del mismo ecosistema diseñado para moldear no solo lo que deseas, sino lo que crees que necesitas para ser feliz. Nos enseñan qué cuerpo deberíamos tener, qué estilo de vida deberíamos seguir, qué tipo de pareja deberíamos buscar y qué cosas deberíamos comprar para sentirnos completos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las historias en el cine siempre repiten los mismos arquetipos? El héroe salvador,
el rico redimido, la mujer perfecta, el criminal glamoroso, el rebelde controlado. Nada es casual, todo sigue fórmulas estudiadas para despertar emociones específicas, y a través de esas emociones se instala una visión del mundo. Una visión que no nace de tu experiencia, sino de una agenda invisible. La narrativa se ha convertido en un campo de batalla silencioso, porque quien controla las historias, controla las creencias. Y quien controla las creencias, controla las decisiones. Una película puede hacerte llorar, reír, amar, odiar, pero también puede sembrar ideas que florecerán años después, sin que recuerdes de dónde vinieron. La fábrica de sueños es eficaz porque no se presenta como amenaza. Al contrario, se muestra como refugio, como escape. Desconéctate, dicen, relájate y disfruta. Pero mientras tú desconectas, alguien más está conectando tu mente con un guión prediseñado. Las redes sociales elevaron esta programación a otro nivel. Ya no son solo historias ficticias las que dictan lo que piensas. Ahora son personas reales, influencers cuidadosamente seleccionados, algoritmos que te muestran una realidad editada, maquillada y filtrada. Todos compitiendo por tu atención, tu validación, tu tiempo y tu mente. Instagram te enseña que tu vida no es suficiente. TikTok que debes entretenerte constantemente. YouTube que debes seguir ciertas tendencias. Netflix que hay cosas que todos deberían ver. Y si no participas de todo eso, si no opinas, si no reaccionas, si no compartes, entonces quedas fuera del circuito social. Y nadie quiere ser invisible en la era digital. ¿Y qué hay de la publicidad? La fábrica de sueños no solo cuenta historias, también vende soluciones, soluciones para problemas que tú no tenías hasta que ellos te convencieron de que los tenías. No eres suficientemente joven, ni delgado, ni fuerte, ni exitoso, ni bello, pero por suerte hay un producto, un servicio, una experiencia que puede ayudarte. Solo tienes que comprarlo. Pero el precio real no es el dinero, es tu atención, tu identidad, tu libertad de pensar. El entretenimiento dejó de ser neutral hace mucho tiempo. Cada programa, cada canción, cada imagen viral tiene un subtexto, un mensaje oculto, a veces político, a veces ideológico, a veces moral. El objetivo no es que pienses, sino que sientas, porque cuando una emoción fuerte se instala, el pensamiento crítico se apaga. La Matrix no necesita obligarte a creer, solo necesita hacerte sentir. El resto lo haces tú. Y lo más peligroso de esta fábrica es que también crea espejos. Nos miramos en las vidas de otros y sentimos que no somos suficientes. Vemos cuerpos irreales, lujos inalcanzables, viajes perfectos, relaciones ideales. Y sin darnos cuenta, comenzamos a odiar nuestra vida real, a rechazar nuestra autenticidad, a perseguir estándares imposibles. El vacío que sentimos al compararnos no es casual, es parte del diseño. Porque una persona insegura es una persona manipulable. Una persona que necesita validación externa es una persona que seguirá consumiendo contenido para sentirse parte de algo. Y mientras más consumes, más dependiente te vuelves. Incluso los llamados mensajes positivos pueden formar parte del juego. Frases motivacionales vacías, espiritualidad superficial, coaching barato, todo disfrazado de crecimiento, pero sin sustancia real. Porque si realmente despertaras, dejarías de consumir. Y eso no le conviene al sistema. Muchos creen que mirar una serie o seguir una cuenta de Instagram es un acto inocente. Pero cada vez que consumes algo, estás alimentando una visión del mundo. Estás eligiendo qué ideas entran en tu mente. Y si no eliges con conciencia, alguien más lo hará por ti. La fábrica de sueños no es el problema es no saber que estás dentro de ella. El problema es creer que estás entreteniéndote cuando en realidad estás siendo entrenado. La buena noticia es que puedes recuperar el control. Puedes empezar a filtrar lo que ves, a cuestionar lo que escuchas, a identificar las narrativas que repites sin darte cuenta. Puedes elegir qué tipo de historias alimentar, qué tipo de emociones permitir, qué tipo de sueños construir.
Desconectar de la Matrix no significa dejar de ver películas o usar redes sociales. Significa verlas con otros ojos, ojos despiertos, ojos que ya no se dejan engañar por el brillo superficial. Porque al final, la verdadera libertad no consiste en vivir sin pantallas. Consiste en no ser esclavo de lo que ves en ellas. Y tú, ¿cuántos de tus sueños son realmente tuyos? Capítulo 3. El engaño del dinero. Desde que somos niños nos enseñan que el dinero es importante, que quien lo tiene vive mejor, que con suficiente dinero puedes comprar libertad, respeto, comodidad, incluso amor. Nos dicen que el dinero es poder, que es la recompensa por el esfuerzo, que es la meta final del trabajo duro. Pero lo que no nos dicen es que el dinero es también la forma más sofisticada de esclavitud moderna. Durante siglos, los imperios dominaron con ejércitos. Hoy se domina con economía. El control ya no se impone con fuerza, sino con deuda. El dinero no es solo un medio de intercambio, es una herramienta de sumisión. Una promesa vacía que nos mantiene atados a un sistema que nunca se sacia. Lo que llevas en tu cartera, billetes, monedas, tarjetas, no tiene valor real. Son símbolos, papeles respaldados por fe, no por recursos. No hay oro detrás de esos billetes. No hay nada tangible que garantice su valor. Solo una confianza masiva en que ese sistema no colapsará mañana. Y aún así, entregamos nuestra vida por él. Horas de trabajo, sueños postergados, familia sacrificada, salud deteriorada, todo por un puñado de cifras en una pantalla. Pero ¿quién controla esas cifras? ¿Quién imprime el dinero? ¿Quién decide cuánto vale tu esfuerzo? Aquí es donde aparece el verdadero rostro de la Matrix financiera. Un sistema global donde los bancos centrales no están al servicio del pueblo, sino de intereses privados, donde los gobiernos piden dinero prestado a esas entidades y el pueblo paga la deuda con impuestos, donde el dinero se crea de la nada con un simple clic digital, pero tú debes pagar esa creación con años de tu vida. Cuando pides un préstamo, estás aceptando una cadena invisible, te comprometes a devolver más de lo que recibes, con intereses. Eso significa que estás trabajando hoy para pagar algo que ya usaste ayer y que probablemente seguirás pagando mañana. La deuda perpetua, el ciclo eterno. El crédito fácil no es libertad, es trampa. Nos enseñan a desear cosas que no necesitamos, para comprarlas con dinero que no tenemos, y pasar el resto de nuestra vida atrapados en un sistema que se alimenta de nuestra ansiedad. Comprar, pagar, endeudarse, repetir. Ese es el mantra moderno. Y si no sigues el ritmo, el sistema te castiga. No tienes historial crediticio, no eres fiable, no puedes acceder a ciertos niveles de vida. Te conviertes en un ciudadano de segunda. El sistema financiero ha logrado lo impensable, hacerte sentir culpable por no tener, hacerte sentir fracasado si no generas, hacerte vivir en constante preocupación por llegar a fin de mes, aun cuando trabajas todos los días. Y lo más grave es que esa angustia ha sido normalizada. Se llama vida adulta. Nos dicen que ahorrar es la solución, pero la inflación, creada por los mismos que imprimen el dinero, reduce el valor de tus ahorros con el tiempo. Te dicen que inviertas, pero no te explican cómo hacerlo sin quedar atrapado en más juegos especulativos diseñados para beneficiar a los que ya están arriba. El dinero debería ser una herramienta para vivir mejor, pero se ha convertido en el centro de nuestras vidas. Todo se mide en función del capital, el valor de una persona, de una idea, de una acción, incluso de una vida. Y mientras tanto, unos pocos acumulan cifras inalcanzables, fortunas que no podrían gastar ni en 1000 vidas, empresas que valen más que países, fondos que compran gobiernos, familias que deciden el destino económico de continentes enteros desde oficinas con aire acondicionado. ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú? En la fila, en el reloj, en la fábrica, en la oficina, esperando tu turno, soñando con un ascenso, con una casa, con una pensión, con una jubilación que quizás nunca llegue. El sistema te quiere ocupado, productivo, preocupado, porque una mente que solo piensa en sobrevivir no tiene tiempo para cuestionar, no tiene energía para rebelarse, no tiene claridad para despertar. Pero,
¿Y si el dinero no fuera lo que crees? ¿Y si todo este sistema fuera una ilusión mantenida con miedo y codicia? ¿Y si pudieras vivir de otra manera? La verdadera riqueza no está en el banco, está en tu tiempo, en tu salud, en tu mente libre. El dinero solo tiene valor si te permite vivir con propósito. Si lo que ganas no te da paz, no te da libertad, no te da tiempo, entonces no estás ganando, estás perdiendo. Despertar del engaño del dinero no significa dejar de usarlo. Significa usarlo con conciencia, saber que no define tu valor, que no es tu identidad, que no puede comprar lo que realmente importa. Se necesita coraje para mirar el sistema a los ojos y decir, no soy tu esclavo. Se necesita sabiduría para aprender a generar valor sin depender del consumo constante. Se necesita visión para construir nuevas formas de intercambio, de cooperación, de abundancia. Y aunque el sistema financiero global parezca invencible, nunca olvides esto: su verdadero poder no está en los números, está en tu creencia. Cuando tú dejas de creer ciegamente en él, se debilita. Cuando tú eliges vivir de forma diferente, inspirarás a otros. Y así, poco a poco, la red se resquebraja. Este capítulo no es una invitación al caos, es una invitación a despertar, a entender que la libertad económica empieza dentro de ti, en cómo piensas, en cómo decides, en cómo defines tu vida más allá del dinero. Porque el mayor engaño de todos fue hacernos creer que el dinero era la meta, cuando en realidad solo era una herramienta. ¿Y tú vas a seguir viviendo para ganar o vas a empezar a vivir para ser libre? Capítulo 4. La caja de la educación. Desde pequeños nos colocan en filas, nos enseñan a levantar la mano para hablar, a pedir permiso para ir al baño, a seguir horarios estrictos, a repetir lo que alguien más dice sin cuestionarlo. Todo parece normal. Es lo que hacen todos, lo que han hecho durante generaciones, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué? La educación debería ser el primer paso hacia la libertad. Un proceso para descubrir el mundo, desarrollar el pensamiento, expandir la creatividad y encontrar nuestro propósito. Sin embargo, en lugar de abrir la mente, muchas veces la encierra, no en una celda física, sino en una caja, la caja de la obediencia, la caja del sistema. Desde el primer día de escuela comienza un proceso silencioso pero implacable de programación mental. Nos enseñan que hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, que cuestionar al maestro está mal, que equivocarse es vergonzoso, que el error debe evitarse, y sobre todo que el conocimiento no se descubre, se memoriza. Memorizar, repetir, obedecer. Ese es el mantra. No pienses, no experimentes, no te salgas del molde. Aprende lo que está en el libro, repítelo en el examen, apruébalo y sigue adelante. ¿Dónde queda la duda? ¿Dónde queda la curiosidad? ¿Dónde queda el pensamiento crítico? A lo largo de los años, el sistema educativo ha sido perfeccionado no para despertar a los niños, sino para adormecerlos, para formarlos como piezas útiles en una maquinaria que no tolera el desvío. Si tienes iniciativa, creatividad o pensamiento independiente, eres una amenaza. Si te adaptas, si encajas, si no haces ruido, entonces tienes futuro. La escuela no premia la genialidad, premia la docilidad, la obediencia, el conformismo. ¿Y qué pasa con aquellos que no encajan? Los etiquetan, los medican, los castigan, los excluyen. Porque en un sistema que fabrica moldes, cualquier forma distinta es vista como un error de fábrica. Nos hacen creer que estudiar es igual a aprender, pero no es lo mismo. Estudiar es procesar información ajena, aprender es comprender, integrar, transformar. El verdadero aprendizaje no ocurre bajo presión ni dentro de un aula silenciosa. Ocurre en la exploración, en el diálogo, en el cuestionamiento, en el ensayo y error. Pero nada de eso tiene cabida en un sistema que mide el valor de un niño por sus notas y no por su capacidad de pensar. ¿Y qué hay del contenido? ¿Qué enseñan realmente las escuelas? Matemáticas descontextualizadas, historia recortada, lenguaje domesticado, ciencia sin alma.
Filosofía ausente, emociones ignoradas, creatividad reprimida, preguntas prohibidas. No te enseñan cómo gestionar tus emociones, cómo comunicarte de forma efectiva, cómo pensar críticamente, cómo detectar manipulaciones, cómo crear un proyecto, cómo emprender, cómo entender la economía real o cómo vivir con sentido. ¿Por qué? Porque un ciudadano que sabe todo eso no es fácil de controlar. Lo que sí enseñan, en cambio, es cómo seguir reglas, cómo adaptarse a estructuras, cómo competir con otros, cómo sentarse 8 horas seguidas, cómo responder sin pensar demasiado. En resumen, cómo funcionar dentro del sistema sin cuestionarlo. Y así, generación tras generación, se repite el ciclo. Salimos de la escuela creyendo que lo sabemos todo, pero sin saber nada sobre nosotros mismos. Llenos de datos, pero vacíos de sentido, entrenados para obedecer, no para liderar, formados para trabajar, no para vivir. La educación se ha convertido en un entrenamiento para el empleo, una antesala a la fábrica, a la oficina, al sistema de horarios, de metas impuestas, de productividad constante. No se trata de quién eres, sino de cuánto puedes rendir, de si cumples los requisitos, de si encajas. Y mientras tanto, lo esencial queda fuera del aula. Nadie nos enseña a conocernos, a pensar por nosotros mismos, a dudar, a cuestionar lo establecido, a ver más allá de lo evidente, a conectar con nuestra intuición, a desarrollar sabiduría, no solo inteligencia artificialmente medida. Muchos profesores tienen buenas intenciones, muchos maestros sueñan con cambiar vidas. Pero el problema no son ellos, el problema es el sistema. Un sistema diseñado desde arriba para mantener el orden, la estructura, la obediencia, y que castiga a quienes intentan romperlo desde dentro. ¿Sabías que el modelo educativo actual fue creado durante la Revolución Industrial? Fue diseñado para formar trabajadores obedientes, puntuales, capaces de seguir instrucciones, de aceptar jerarquías, no para formar pensadores libres, no para inspirar almas creativas, sino para alimentar una economía que necesitaba engranajes, no seres humanos completos. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente, el modelo sigue siendo el mismo, con pocas variaciones. Más tecnología, sí, más pantallas, más tablets, pero el fondo no ha cambiado. Seguimos encerrando a los niños durante años en edificios donde la prioridad no es descubrir, sino adaptar. Pero aquí viene la parte importante. Salir de la caja de la educación no significa despreciar el conocimiento, significa reapropiarte de él, significa volver a aprender desde otro lugar, desde la curiosidad, desde la pasión, desde la autenticidad. Significa volver a ser alumnos, pero de la vida. Educarse no es memorizar datos, es aprender a pensar, a crear, a imaginar, a resolver, a conectar ideas, a observar, a reflexionar, a actuar con conciencia. Y todo eso, irónicamente, está ausente en el sistema que se hace llamar educativo. El verdadero maestro no impone respuestas, hace buenas preguntas, no dicta caminos, acompaña procesos, no premia la obediencia, celebra la autenticidad. Y tú, que estás escuchando esto, ya has dado el primer paso. Porque si has llegado hasta aquí es porque ya sospechas que algo no encaja, que esa educación que recibiste tal vez no fue suficiente, que hay algo más allá de los títulos, los diplomas y las notas. Tal vez lo más valiente que puedes hacer ahora es desaprender, cuestionar todo lo que te dijeron que era verdad, reconstruirte desde cero, aprender por tu cuenta, leer lo prohibido, pensar lo impensable, abrir la mente a nuevos horizontes, porque fuera de esa caja hay un mundo inmenso esperándote. Y cuando empiezas a verlo con ojos libres, todo cambia, porque ya no buscas aprobación, sino comprensión. Ya no repites, sino que creas, ya no obedeces, sino que eliges. La educación no debe ser una prisión mental, debe ser una liberación profunda, una revolución interna, una chispa que encienda tu fuego interior. Porque en el fondo, lo que el sistema teme no es al ignorante, es al que piensa por sí mismo. Capítulo 5. La trampa del tiempo. El tiempo es el único recurso verdaderamente irrecuperable. Puedes perder dinero y volver a ganarlo.
Puedes perder salud y recuperarla con esfuerzo, pero cada minuto que se va no regresa jamás. Sin embargo, irónicamente, es lo que menos valoramos, o mejor dicho, lo que el sistema ha aprendido a robarnos sin que nos demos cuenta. Desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que nos rendimos al sueño por la noche, el tiempo ya no nos pertenece. Las alarmas marcan el inicio, los horarios gobiernan el día, las obligaciones se acumulan, las notificaciones interrumpen, y cuando al fin llega la noche, agotados, nos damos cuenta de que el día se fue, sin haberlo vivido realmente. La Matrix no solo se alimenta de nuestra atención, se alimenta de nuestro tiempo. Porque una mente ocupada, cansada, fragmentada, es una mente fácil de controlar. Si siempre estás apurado, no tienes espacio para cuestionar. Si estás atrapado en la urgencia, no puedes ver el bosque. Si vives corriendo, te vuelves ciego al paisaje. Nos han convencido de que estar ocupado es algo admirable, que el éxito es tener la agenda llena, que quien tiene poco tiempo es importante, y así, sin saberlo, hemos convertido la prisa en una religión moderna. Vivimos apurados incluso cuando no tenemos a dónde ir. Comemos rápido, hablamos rápido, pensamos rápido, pero lo importante, lo esencial, se pierde en esa velocidad. Trabajamos 8, 10, 12 horas al día, nos levantamos temprano, nos trasladamos, cumplimos tareas, producimos, entregamos. Todo para recibir una recompensa al final del mes que, en la mayoría de los casos, apenas alcanza para seguir sobreviviendo. Y el ciclo se repite, día tras día, año tras año. El sistema está diseñado para que intercambies tiempo por dinero, pero lo hace de forma tan sutil que llegas a creer que es una elección. ¿Lo es realmente? ¿O naciste ya dentro de un mecanismo que te entrenó para creer que no hay alternativa? Desde pequeños nos preparan para ese destino. La escuela imita la estructura de la oficina. Horarios, timbres, tareas, calificaciones. Nos enseñan a ser puntuales, a obedecer, a cumplir plazos. Y al salir, lo que nos espera es un mundo donde nuestro tiempo ya no es nuestro. La trampa es doble. Por un lado, te quitan el tiempo. Por el otro, te hacen sentir culpable si lo usas para ti. Si descansas, eres vago. Si viajas, eres irresponsable. Si rechazas la rutina, estás fuera del sistema. Así, aprendemos a asociar el valor con la productividad y la productividad con la ocupación. Nadie se pregunta si vivir así tiene sentido. Solo siguen adelante, porque todos lo hacen. Y cuando por fin tienes tiempo libre, ¿qué haces con él? El entretenimiento te espera, series infinitas, redes sociales, consumo digital sin pausa. Y el descanso verdadero, el silencio, la introspección, no hay espacio para eso. Porque incluso tu tiempo libre ha sido colonizado, diseñado para distraerte, para mantenerte dentro del juego. El sistema necesita que estés ocupado, no que seas libre, porque si tuvieras tiempo de calidad, tiempo real, empezarías a pensar, a cuestionar, a sentir y tal vez a rebelarte. Por eso, la trampa del tiempo es una de las más eficaces, porque te roba la vida mientras te hace creer que la estás viviendo. Y lo más perverso es que todo esto ocurre sin violencia. No hay látigos, no hay barrotes, no hay soldados, solo hay relojes, calendarios, metas, facturas. Hay una estructura invisible que te empuja hacia adelante, sin saber muy bien hacia dónde. Pregúntate, ¿a quién le pertenece tu día? ¿Quién decide lo que haces con tus horas? ¿Quién se beneficia de tu cansancio? ¿Y cuánto tiempo dedicas realmente a lo que amas? La Matrix te quiere ocupado, siempre haciendo algo, siempre persiguiendo algo, porque sabe que si te detienes, aunque sea un instante, puedes comenzar a ver la verdad. Y eso es peligroso, pero también hay una salida. Y empieza con un acto simple, aunque revolucionario: recuperar tu tiempo. Recuperar tu tiempo no significa dejar de trabajar, ni aislarte del mundo. Significa reconectar con el sentido, priorizar, elegir conscientemente, proteger tus momentos de silencio, reservar espacios para ti, no permitir que cada minuto sea absorbido por lo urgente o lo superficial. Significa aprender a decir no. No a la agenda impuesta, no a la prisa sin propósito, no a la esclavitud disfrazada de rutina. Significa también redefinir el éxito.
Dejar de medirlo en horas facturadas o metas alcanzadas y empezar a medirlo en momentos vividos, en paz interior, en tiempo compartido con quienes amas, en profundidad, en conexión. Porque al final lo que recordaremos no serán las horas frente al escritorio, ni las juntas, ni los plazos cumplidos. Serán los atardeceres, las conversaciones verdaderas, las risas sinceras, las pausas. El tiempo no se recupera, pero sí se puede reconquistar. Y tú, que estás escuchando esto, ya has comenzado ese camino. Ya estás tomando conciencia de tu calendario, de tus minutos, de tus decisiones diarias. Tal vez, por primera vez, estás observando cómo vives y cómo quieres vivir. La Matrix puede controlar muchas cosas, pero no puede controlar un alma que defiende su tiempo con conciencia. Porque cuando te adueñas de tus horas, también te adueñas de tu vida. Capítulo 6. El cuerpo como prisión. La mayoría de las personas creen que su cuerpo les pertenece, que son dueños de sus decisiones, de sus hábitos, de su salud. Pero lo que muchos no ven es que también ahí, en lo más íntimo, el sistema ha instalado sus códigos, porque el control no se ejerce únicamente desde las ideas o las pantallas, también se impone desde adentro, desde lo que comes, lo que respiras, lo que bebes, lo que aplicas sobre tu piel. La Matrix también vive en tu cuerpo. Durante siglos, el cuerpo humano fue considerado un templo, un espacio sagrado donde habitaba el alma, la fuerza, la energía vital. Pero hoy, ese templo ha sido invadido, convertido en un campo de batalla silencioso, un lugar donde se libra una guerra constante entre lo que somos y lo que nos han hecho ser. Observa tu alimentación. ¿Cuántas veces comes por necesidad real y cuántas por ansiedad inducida? ¿Cuántas veces eliges lo que comes con plena conciencia y cuántas simplemente repites lo que te vendieron como normal? Alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares ocultos, aditivos, conservantes, colorantes, químicos, sabores intensos que engañan el paladar pero intoxican el cuerpo. El supermercado moderno no es un lugar de abundancia, sino un laboratorio disfrazado. Productos bellamente empaquetados, cuidadosamente diseñados para generar adicción, dependencia y enfermedades a largo plazo. No se trata solo de comer mal. Se trata de ser programado para debilitarte lentamente, mientras crees que estás alimentándote. Y cuando el cuerpo empieza a fallar, entra en escena otro engranaje del sistema. La industria de la salud, una industria que no busca curarte, sino mantenerte estable, no libre, sino funcional, no despierto, sino medicado. La medicina moderna ha salvado vidas, es cierto, pero también se ha convertido en un negocio multimillonario que depende precisamente de que las personas no sanen del todo. El foco no está en prevenir, sino en tratar, no en comprender el origen de la enfermedad, sino en suprimir los síntomas. Así, millones viven atrapados entre pastillas, diagnósticos y tratamientos interminables. Y esto no es casual, porque un cuerpo intoxicado, inflamado, agotado, no puede pensar con claridad, no puede rebelarse, no puede despertar. El vínculo entre cuerpo y mente es más fuerte de lo que imaginamos, y lo que ocurre en uno se refleja en el otro. ¿Has notado cómo cambia tu energía cuando comes ciertos alimentos? ¿Cómo afecta tu claridad mental una mala noche de sueño? ¿Cómo tu estado emocional se ve alterado por lo que consumes? No es coincidencia, es biología, es química, es control. Incluso el entorno en el que vives está cargado de agentes invisibles, aire contaminado, agua con metales pesados, productos de higiene llenos de disruptores hormonales, tecnología que emite radiación constante. La toxicidad no solo está en el plato, está en todo lo que te rodea. Y sin embargo, nadie habla de esto. En la escuela no se enseña nutrición real, en la televisión no se cuestiona la industria farmacéutica, en las campañas de salud no se promueve el autoconocimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque un ser humano sano, fuerte, consciente de su biología, no es rentable. El cuerpo humano, en su estado natural, es increíblemente poderoso.
Tiene la capacidad de sanar, de adaptarse, de generar energía limpia, de conectarse con lo espiritual, de protegerte. Pero el sistema necesita que lo olvides, necesita que creas que eres débil, que dependes de sus productos, sus dietas, sus suplementos, sus medicamentos. Te enseñan a temerle al hambre, al dolor, al cansancio. Te programan para buscar placer inmediato en lugar de bienestar duradero. Te educan para consumir sin escuchar a tu cuerpo, para seguir tendencias que van en contra de tu biología, para usar el cuerpo como escaparate, no como herramienta de sabiduría, y así, poco a poco, te desconectas, te alejas de tus ritmos internos, ignoras tus señales, te acostumbras al malestar, al insomnio, a la fatiga, a la irritación, a los altibajos emocionales. Todo eso se vuelve parte de la normalidad, y el sistema te ofrece soluciones rápidas, temporales, que te mantienen dentro de la rueda. Pero hay otra forma, otra posibilidad, y empieza por recuperar tu soberanía corporal, por observar con atención lo que entra en tu cuerpo, por cuestionar lo que te dijeron que era saludable, por reconectar con lo natural, con lo esencial, con lo que tu cuerpo necesita de verdad. No necesitas fórmulas mágicas, necesitas volver a sentir, volver a escuchar a tu cuerpo, alimentarte con lo que nutre, no con lo que distrae. Moverte con libertad, no solo con disciplina, dormir bien, respirar profundo, beber agua real, tocar la tierra, recibir el sol, abrazar, reír, llorar, sentir. Cuando cuidas tu cuerpo de verdad, algo cambia. Tu mente se aclara, tus emociones se estabilizan, tu intuición se afina, tu energía se multiplica, y entonces empiezas a ver la Matrix con otros ojos, porque ya no estás nublado, ni anestesiado, ni dopado, estás despierto. El sistema teme al cuerpo sano, porque el cuerpo sano no se somete, no se conforma, no se adormece. El cuerpo sano es libre, y la libertad es contagiosa. Así que haz de tu cuerpo un santuario, no para rendir culto a la estética, sino para recuperar tu poder. Haz de tu alimentación un acto de rebeldía, de tu descanso una declaración de independencia, de tu movimiento una celebración de estar vivo, porque la verdadera revolución también empieza en tu piel. Capítulo 7. El algoritmo del control. Hubo un tiempo en que las dictaduras se imponían con armas, uniformes y miedo, donde el control era visible. Soldados en las calles, cámaras en las esquinas, listas negras, censura explícita. Pero hoy, en el mundo moderno, el control ya no se impone desde afuera, se instala desde adentro. No lo ves, no lo sientes, no lo temes, incluso lo aplaudes, lo celebras, lo compartes. Así es el algoritmo. Así opera la nueva Matrix. Ya no necesitas un carcelero si tú mismo llevas la celda en el bolsillo. Tu teléfono, tu computadora, tu reloj inteligente, tu televisión, tu altavoz virtual, todos ellos registran lo que haces, lo que dices, lo que buscas, lo que piensas. Cada clic, cada mensaje, cada movimiento digital es una huella, una pieza de información. Y cada una de esas piezas es recolectada, analizada, organizada y utilizada. ¿Para qué? Para conocerte mejor que tú mismo, para anticiparse a tus deseos, para moldear tus decisiones, para dirigir tus acciones sin que lo notes. Esto no es ciencia ficción, es la realidad actual, una realidad digital que no necesita violencia para someterte. Solo necesita datos, y tú se los das todos los días voluntariamente, cada vez que aceptas una política de cookies sin leerla. Cada vez que subes una foto, cada vez que compartes tu ubicación, cada vez que hablas cerca de tu móvil y minutos después te aparece un anuncio sobre lo que mencionaste. Cada vez que das like, comentas, haces scroll, todo eso alimenta a un ente invisible, el algoritmo. El algoritmo no es un ser consciente, pero actúa como si lo fuera. Aprende de ti, detecta patrones, analiza tus tiempos, tus emociones, tus impulsos, sabe cuándo estás cansado, cuándo estás feliz, cuándo estás ansioso, cuándo eres más vulnerable. Y en ese momento exacto,
Te muestra lo que quiere que veas, y no es casual, no es aleatorio, no es inocente. Las redes sociales no son plataformas neutras, son sistemas diseñados para capturar tu atención, mantenerte enganchado y, sobre todo, moldear tu percepción del mundo. No te muestran la realidad, te muestran una versión personalizada de la realidad, una burbuja diseñada para ti. Y dentro de esa burbuja, las ideas que no encajan desaparecen. Eso se llama filtrado algorítmico. Significa que lo que tú ves en tus redes no es lo mismo que ve tu vecino, tu amigo o tu hermano. Cada persona recibe un flujo de información distinto, adaptado a su perfil psicológico, emocional y conductual. Y si creías que eso solo sirve para venderte productos, estás muy lejos de la verdad, porque el verdadero objetivo no es vender, es influir, es dirigir, es condicionar, es programar. Hoy en día las campañas políticas, los movimientos sociales, las opiniones sobre salud, economía, espiritualidad, ética, moral, todo está atravesado por algoritmos. Se decide qué se vuelve viral, qué se censura, qué se oculta, qué se amplifica, y tú, como usuario, crees que estás informado, pero en realidad estás siendo formateado. Nunca en la historia hubo una herramienta de control tan poderosa. Ni siquiera los imperios más brutales lograron lo que hoy logra una aplicación en tu teléfono, modificar tu conducta sin que lo sepas. Y no es solo lo que ves, es lo que no ves, las voces que no aparecen, las noticias que no llegan, las ideas que se bloquean, los perfiles que desaparecen. Todo eso crea una ilusión de libertad donde en realidad hay una jaula perfecta. Piensa por un momento, ¿cuántas decisiones tomas al día que realmente nacen de ti? ¿Y cuántas están influenciadas por lo que viste online? ¿Cuántos productos compraste porque te apareció una oferta justo a tiempo? ¿Cuántas opiniones cambiaste porque viste un video casual que te hizo dudar? El algoritmo no necesita imponerte nada. Solo necesita sugerírtelo con suficiente frecuencia. La repetición crea familiaridad. La familiaridad crea aceptación. Y la aceptación crea obediencia. Y si crees que esto solo afecta a otros, piénsalo 2 veces. Todos, en mayor o menor medida, estamos atrapados en la red invisible de la vigilancia digital. Incluso tú, incluso ahora. Pero ¿quién controla al algoritmo? La respuesta es inquietante. Nadie lo controla por completo. Los grandes conglomerados tecnológicos lo alimentan, lo entrenan, lo utilizan, gobiernos, corporaciones, agencias, pero el algoritmo ya no es una herramienta pasiva. Es un sistema que se perfecciona a sí mismo, que aprende, que evoluciona, que te estudia más cada día. Y lo más peligroso no es que te vigile, es que te anticipe, que prediga tus pasos, que modele tu futuro. La Matrix digital ya no necesita espiarte para castigarte, solo necesita saber quién eres para evitar que despiertes. Pero no todo está perdido, porque el primer paso para escapar del algoritmo es verlo, darse cuenta, observar con atención cada reacción, cada impulso, preguntarte, ¿esto lo pensé yo o me lo plantaron? Recuperar tu soberanía digital no significa dejar la tecnología, significa usarla con conciencia, significa cuestionar cada contenido que consumes, elegir con intención, filtrar con criterio, desintoxicarte de la adicción a la aprobación, desconectarte del ruido para volver al silencio. Porque solo en el silencio puedes volver a escucharte a ti mismo. El algoritmo no soporta la conciencia, no puede predecir a quien se observa desde dentro, no puede manipular a quien ha dejado de reaccionar automáticamente. Y tú, que estás escuchando esto, ya diste el primer paso. Porque el hecho de haber llegado hasta aquí significa que tu mente está buscando salidas, que ya sospechas, que ya intuyes que hay algo más. La Matrix digital no es invencible, pero sí es inteligente, y solo puedes vencerla con algo más inteligente aún, la conciencia despierta. Recuerda, cada clic es una decisión, cada búsqueda, una señal, cada reacción, una oportunidad de ser observado o de observarte tú primero. Y tal vez, solo tal vez, si dejas de seguir el algoritmo, empieces a seguir tu verdad. Capítulo 8. El despertar interior.
Salir de la Matrix no es un acto de violencia, no es un ataque contra el sistema. No es una revolución en las calles ni una huida hacia los márgenes. Salir de la Matrix empieza con un acto mucho más difícil, más silencioso y más valiente. Mirarte al espejo y reconocer que has sido parte de ella. Que tú también repetiste ideas sin pensar, que defendiste creencias heredadas, que te burlaste de quien pensaba distinto, que seguiste un camino trazado por otros, creyendo que era tu elección, que reaccionaste automáticamente, que consumiste sin conciencia, que viviste más en piloto automático que en presencia. Todos lo hemos hecho. El despertar no es una iluminación repentina, ni una revelación mística de otro mundo. Es una sacudida interna. Es esa incomodidad que aparece cuando empiezas a cuestionar, cuando algo dentro de ti dice, esto no tiene sentido, pero nadie parece notarlo, y en lugar de callar esa voz, decides escucharla. Ese es el primer acto de rebeldía, no contra el sistema, sino contra tu programación. Durante años, quizás durante toda tu vida, has acumulado ideas que no son tuyas, creencias familiares, escolares, culturales, religiosas, políticas, las llevas como una mochila que nunca te detuviste a revisar, y cada una de esas ideas influye en cómo ves el mundo, cómo juzgas, cómo decides, cómo amas, cómo odias, cómo vives. Despertar es abrir esa mochila y empezar a vaciarla, no para rechazar todo, sino para discernir, para quedarte solo con lo que resuena con tu verdad más profunda y dejar atrás todo lo que ya no sirve, todo lo que te limita, todo lo que no nació de ti. Pero cuidado, el ego no quiere despertar, porque despertar implica morir en cierta forma, morir a una identidad fabricada, morir a una imagen de ti mismo que te dio seguridad, aunque fuera una prisión. Por eso el proceso duele. Por eso muchos prefieren volver a dormir. El mundo te ofrece 1000 formas de anestesia, entretenimiento constante, placeres inmediatos, validación social, consumo excesivo, ideologías prefabricadas. Todo para evitar que mires hacia adentro, todo para distraerte del único lugar donde el cambio real puede ocurrir, tu interior. Pero si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti ya está despertando, algo que no se conforma, algo que intuye que hay otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra forma de ser. Y para acceder a esa nueva forma, debes atravesar un proceso, el desaprendizaje. Desaprender no significa olvidar, significa soltar, cuestionar, reexaminar todo lo que asumías como cierto. Preguntarte, ¿quién me enseñó esto? ¿Por qué lo creo? ¿Qué pasaría si no fuera verdad? ¿Qué otra posibilidad existe? Es un proceso filosófico, espiritual, terapéutico. Es incómodo porque desestabiliza, pero también es liberador porque te devuelve el poder. A medida que desaprendes, algo curioso sucede. Tu mente se expande. Empiezas a ver lo que antes no veías, a sentir lo que antes ignorabas, a conectar con dimensiones de ti que estaban dormidas. El despertar no se trata de acumular más información. Se trata de ir más allá de la información, de conectar con tu intuición, con tu esencia, con la sabiduría que ya habita en ti, pero que ha sido silenciada por el ruido exterior. Existen herramientas para ese viaje interior. La meditación, por ejemplo, te ayuda a observar tus pensamientos sin juzgarlos. El silencio, a reconectar con lo que verdaderamente importa. La escritura consciente, a vaciar la mente y revelar patrones ocultos. La respiración, a calmar el sistema nervioso y abrir el espacio interno. También está el diálogo profundo, con otros que caminan un camino similar. Los libros que te sacuden. Las preguntas que no tienen respuesta inmediata. El arte, la naturaleza, el cuerpo. Todo puede ser parte del despertar si lo vives con presencia. Y también está el dolor. El dolor es maestro. Cuando algo te duele, te está mostrando un lugar donde aún hay una herida, una mentira, una carga. El despertar no es un camino de placer constante, es un camino de verdad. Y la verdad, muchas veces, arde antes de liberar, pero vale la pena, porque al otro lado del despertar no hay perfección, pero hay libertad.
No hay certezas, pero hay conciencia. No hay un guión que seguir, pero hay una brújula interior. Despertar no significa que ya lo sabes todo, significa que ahora sabes que no lo sabías, y eso te vuelve humilde, curioso, abierto. Y a medida que despiertas tú, empiezas a inspirar a otros, sin necesidad de convencer, sin imponer, solo con tu presencia, con tu forma de vivir, con tu forma de elegir diferente. El sistema teme al individuo que despierta, porque ya no se deja manipular, ya no reacciona como antes. Ya no es predecible y, sobre todo, ya no se conforma. Ese individuo ya no necesita pertenecer ciegamente. Ya no busca validación externa, ya no se vende por un poco de seguridad, porque ha encontrado algo más valioso, su verdad. Y la verdad es intransferible, nadie puede dártela, nadie puede quitártela, es tuya, y cuando la habitas todo cambia. No necesitas ser perfecto para despertar. Solo necesitas estar dispuesto a mirar, a sentir, a dejar ir, a reconstruirte y a recordar quién eras, antes de que el mundo te dijera quién debías ser, porque la libertad que buscas afuera comienza dentro de ti. Capítulo 9. El camino de los rebeldes. No eres el primero en querer escapar, ni serás el último. A lo largo de la historia han existido seres humanos que, en algún punto de su vida, sintieron lo mismo que tú estás sintiendo ahora. Una incomodidad que no sabían explicar, una duda que no pudieron callar, una voz interior que susurraba: «Esto no es todo, hay algo más». Y esa voz los cambió para siempre. Ellos fueron los rebeldes, los que vieron más allá de la superficie, los que decidieron cuestionar las reglas, los dogmas, los sistemas, los que prefirieron la verdad, aunque fuera incómoda, a la comodidad de una mentira colectiva. Fueron perseguidos, ridiculizados, marginados, silenciados. Pero también fueron los que encendieron la antorcha para que otros pudieran ver en la oscuridad. Este capítulo está dedicado a ellos. No como santos, no como ídolos, sino como seres humanos reales, con miedo, con dudas, con errores, pero con una convicción tan profunda que ni la Matrix de su tiempo pudo apagarla. Sócrates, el filósofo griego, cuestionó a los poderosos de Atenas con simples preguntas. No ofrecía respuestas definitivas, solo hacía pensar, y por eso fue condenado a muerte, porque pensar, en una sociedad dormida, es el acto más peligroso. Galileo Galilei, el astrónomo que desafió a la Iglesia diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue perseguido y obligado a retractarse. Su crimen: decir la verdad cuando la verdad iba contra el dogma. Giordano Bruno, más radical aún, habló de un universo infinito, de otros mundos habitados, de una divinidad presente en todas las cosas. Lo quemaron vivo, pero sus ideas sobrevivieron, porque las llamas pueden consumir un cuerpo, pero no una mente despierta. También están los líderes espirituales. Jesús, por ejemplo, no fundó una religión. Fue un rebelde contra el poder religioso y político de su época. Habló de amor, de justicia, de despertar interior, y por eso lo crucificaron. Y Buda, que nació príncipe, renunció a todo para buscar el origen del sufrimiento humano. Rompió con las estructuras de su tiempo y fundó una forma de ver el mundo basada en la atención plena y la liberación del ego. En tiempos más cercanos tenemos a Martin Luther King, que soñó con un mundo sin racismo y desafió las estructuras más arraigadas de su sociedad. Fue espiado, amenazado y finalmente asesinado, pero su voz aún resuena. O a Malcolm X, que llevó aún más lejos la crítica al sistema, revelando cómo las instituciones moldeaban no solo la economía, sino la identidad misma de millones de personas. También lo silenciaron, pero no su legado. Nikola Tesla, el genio incomprendido, soñaba con energía libre para todos, pero el sistema lo enterró en el olvido porque su visión no era rentable, y sin embargo, hoy sus ideas alimentan la tecnología moderna. ¿Y qué decir de Alan Turing, el hombre que descifró los códigos nazis y sentó las bases de la computación moderna, pero fue destruido por el mismo país que salvó solo por no encajar en los parámetros sociales de su época? Todos ellos vieron algo que los demás no veían. Todos eligieron el camino más difícil, el camino de la verdad.
el camino de la coherencia, el camino del alma, y todos pagaron un precio, porque ser rebelde en un mundo que premia la obediencia es un acto heroico, pero no todos los rebeldes son famosos. También existen los anónimos, personas comunes que decidieron vivir diferente, que dejaron trabajos vacíos para seguir su propósito, que rompieron ciclos de abuso, que se atrevieron a amar distinto, a criar hijos despiertos, a sembrar conciencia en medio del caos. Ellos también son parte del linaje. ¿Y tú? Tú puedes ser uno de ellos. Ser rebelde no significa gritar más fuerte, significa vivir con verdad. Significa decir no, cuando todos dicen sí. Significa elegir el camino incómodo pero correcto. Significa pensar por ti mismo, sentir por ti mismo, actuar por ti mismo. No necesitas fama, ni seguidores, ni títulos. Solo necesitas convicción, presencia, valentía y un corazón dispuesto a perder lo que no sirve, para ganar lo que realmente importa, porque el sistema sabe cómo castigar al que se sale de la línea, sabe cómo aislarlo, cómo ridiculizarlo, cómo debilitarlo, pero también sabe que no puede detenerlo una vez que ha despertado, una vez que ha visto, una vez que ha elegido. Tú también serás puesto a prueba, te llamarán loco, soñador, extremista, te dirán que exageras, que la vida es así, que no puedes cambiar nada. Pero tú sabrás algo que ellos no saben, que ya comenzaste el camino, que la semilla del despertar ya está dentro de ti, y que ningún juicio externo puede apagar una conciencia encendida. No estás solo, nunca lo estuviste. Hay otros como tú, en silencio, en la sombra, en la resistencia. Personas que leen entre líneas, que no se tragan cualquier noticia, que sienten que este mundo puede ser distinto. Búscalos, escúchalos, ámalos. Y sobre todo, sé uno de ellos, porque el mundo no cambia por mayoría, cambia por minorías valientes que se atreven a romper el ciclo. Este es el camino de los rebeldes, un camino antiguo, pero siempre nuevo, un camino que arde, pero que transforma, un camino donde cada paso que das deja huella, y tal vez, si tú caminas con firmeza, alguien más se anime a seguirte. Llegaste hasta aquí, escuchaste cada palabra, sentiste el peso de cada verdad, percibiste las grietas del sistema y las cadenas invisibles que han envuelto tu mente, tu cuerpo, tu tiempo. Has mirado hacia afuera y también hacia adentro. Has comprendido que la Matrix no es solo una estructura externa, sino también una programación que vive en ti. Ahora la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Despertar es apenas el comienzo. La verdadera salida de la Matrix comienza cuando ese despertar se convierte en acción, en decisión, en transformación cotidiana. Salir de la Matrix no significa escapar a una montaña ni desconectarte del mundo. No es irte a vivir al bosque ni desaparecer de la red. Tampoco es entrar en paranoia ni en una cruzada contra todo. Salir de la Matrix es, primero que todo, recuperar el control de tu conciencia, volver a ti, y desde ahí empezar a tomar decisiones libres, reales, coherentes. Cada vez que eliges lo que consumes con conciencia, sea alimento, información o emociones, estás saliendo. Cada vez que pones límites a lo que te roba tiempo, energía o autenticidad, estás saliendo. Cada vez que cuestionas lo que se te presenta como normal y decides pensar por ti mismo, estás saliendo. Cada vez que dejas de vivir en automático y te anclas en el presente, estás saliendo. Cada vez que dices tu verdad, aunque incomode, estás saliendo. Cada vez que eliges vivir con propósito y no solo con productividad, estás saliendo. Salir no es un acto único, es una práctica, es una forma de vida. No es un punto de llegada, sino un estado constante de conciencia. Habrá días en que lo logres con fuerza, otros en que caigas de nuevo en la rutina, el miedo o la distracción. Y está bien. Lo importante es recordar el camino, volver al centro, volver a elegir. La Matrix se debilita cuando tú te fortaleces, cuando eres dueño de tu atención, cuando sabes hacia dónde diriges tu energía, cuando dejas de ser parte de la masa dormida y te conviertes en faro para otros. Pero atención, salir no te hace superior.
no te hace mejor que nadie, te hace más responsable, porque ahora ves lo que otros aún no pueden ver. Y eso implica no solo vivir de forma distinta, sino también actuar con compasión. Comprender que todos tienen su proceso, que no todos están listos al mismo tiempo, y que la luz por naturaleza no grita, ilumina. Muchos buscarán volver a dormirse, y tú también sentirás, en ocasiones, el deseo de regresar a la comodidad del no saber, pero algo en ti ya cambió. Y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. La Matrix no cae desde afuera, cae cuando millones de personas, una a una, dejan de alimentarla desde adentro, cuando ya no obedecen ciegamente, cuando ya no necesitan pertenecer a costa de traicionarse, cuando eligen su verdad aunque sea incómoda, cuando dejan de vender su tiempo, su cuerpo, su mente, por migajas de validación. Salir de la Matrix es un acto de amor. Amor por la libertad, amor por la verdad, amor por uno mismo, amor por la vida. Y ese amor se traduce en acciones concretas. Empiezas a cuidar tu cuerpo no por estética, sino porque entiendes que un cuerpo sano es un vehículo de libertad. Empiezas a proteger tu tiempo, porque sabes que es lo único que no puedes comprar. Empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho. Empiezas a decir no sin culpa. Empiezas a crear, a emprender, a servir, a compartir desde un lugar más auténtico. Empiezas a rodearte de personas despiertas, a leer lo que no sale en los medios, a escuchar lo que resuena, no lo que grita. Empiezas a pensar desde tu esencia, no desde tu miedo, y así, paso a paso, tu realidad cambia, y con ella cambia el mundo. Porque el mundo no es algo que ocurre afuera, el mundo es el reflejo colectivo de nuestras decisiones internas. Tú no puedes cambiar a todos, pero puedes cambiarte a ti, y eso es más que suficiente. Porque cuando tú despiertas, se activa una reacción en cadena, tu ejemplo resuena, tu energía influye, tu claridad incomoda, pero también inspira, y si cada uno asume su parte, el sistema no puede sostenerse. Has llegado hasta el final de este audiolibro, pero no es el final de la historia, es apenas el inicio de una vida más consciente, más plena, más libre, una vida donde tú eliges, donde tú creas, donde tú decides. No necesitas ser perfecto para comenzar. Solo necesitas estar despierto. Gracias por haber recorrido este viaje con nosotros. Gracias por abrir tu mente, tu corazón y tus sentidos. Gracias por atreverte a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Si este contenido resonó contigo, si sientes que estas palabras encendieron algo dentro de ti, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores, pensadores y almas despiertas. Suscríbete a Biblioteca de Sabiduría para seguir descubriendo aquello que el sistema nunca quiso que supieras. Porque aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Y recuerda, el mayor acto de revolución es vivir tu verdad.